Bueno, ok, muy buena tarde para todos, para los que se acaban de vincular a este espacio sincrónico. Bienvenidos, sean todos, todas y todos bienvenidos. Nuevamente es un gusto estar aquí hoy compartiendo con ustedes este espacio, ¿no? Donde hacemos como esa corresponsabilidad de compartir ese conocimiento, ¿no? La idea del día de hoy tenemos una actividad bien particular, bien especial. Entonces, noche de viernes capitalina fría, entre otras cosas. Bueno, nuevamente, entonces, bienvenidos. Vamos a hablar hoy, ¿sí? De Profe, esa... buenas tardes. Hola, buenas tardes. Profe, una preguntita, no sé si de pronto tiene el audio muy bajo, no se le escucha muy bien, o no sé Entiendo. si de pronto es mi... ¿El resto cómo me escuchan? ¿Estamos bien? Un Yo te 5%. Yo lo escucho bien, escucho profe. perfecto. Yo la verdad lo estoy escuchando bien. Yo lo escucho perfecto. O- ok. De pronto, mira, ¿sabes qué podríamos hacer? Vuelve, sal y vuelve a ingresar. ¿Sí? Sales, vuelves, ingresas, si de pronto puede ser algún tipo ahí de aspecto relacionado con conexión, quizás. Bueno, ok, vale, vale. Bueno, por aquí veo que están levantando la mano. Carlos Alberto, tienes la mano levantadita.
¿Bien? Ok. Ok, vale. Bueno, nuevamente, súper, Qué bienvenidos. pena, profe, qué pena, qué pena. Tranquilo, no se preocupen. Bueno, hoy vamos a hacer un ejercicio y un espacio participativo, ¿cierto? Entonces, vamos a iniciar hablando de esas brechas sociales y tecnológicas. En las sesiones anteriores hemos visto algunos elementos que están relacionados con lo que ha sido esa gestión del conocimiento desde la perspectiva organizacional, desde la perspectiva social y cómo genera impactos significativos en el desarrollo, ¿cierto?, de la sociedad. Y pues nos hemos enfocado, claro, hemos visto algunos elementos allá de esa sociedad globalizada, pero no nos hemos enfocado en nuestros temas, acá, en lo que nos corresponde, en lo local colombiano. ¿Cierto? Entonces, hoy vamos a seguir avanzando en esa composición. Vamos a seguir mirando los elementos que hacen parte de esa realidad que se da en esa composición global, pero seguiremos enfocándonos en nosotros, ¿cierto? En nosotros, ¿vale? En lo que es la sociedad en lo que nosotros hacemos, en nuestro quehacer, en esa participación, en el desarrollo y eh, eh, activa participación en el desarrollo del conocimiento, ¿sí? Todos estos temas que hemos visto, creo que en la sesión anterior yo se los mencioné, yo quedé muy impactado, ¿no? Con la forma en que cada uno de los asistentes a este módulo están generando y hacen, ¿cierto? Y gestionan y participan, ¿cierto? En todos esos ejemplos que finalmente también son significativos. Entonces, hoy vamos a seguir hablando de esos aspectos que están relacionados con las brechas, porque hemos hablado de lo positivo, de lo participativo, de la manera en que tiene un impacto en el entorno, en el contexto, pero bueno, vamos a hablar de algo que es real y son esas brechas, ¿no? Esas brechas que se dan y cómo complican un poco, por decirlo de alguna manera, el desarrollo de ese conocimiento, ¿no? Cómo lo podemos explorar, cómo podemos llegar allá realmente a generar eh, eh, esa composición de socializar, ¿no? De serlo accesible, de que sea fácil, ¿no? En la manera en que nosotros generamos ese conocimiento. Y el conocimiento que nosotros generamos, pero también, ¿cierto? Por ejemplo, los que participamos en proyectos de investigación, en proyectos de desarrollo, de pronto en ideas spin-off, ¿sí? En cómo podemos identificar perspectivas, teorías, historias de éxito y cómo las podemos adaptar a esas dinámicas en las que nosotros nos podemos encontrar, ¿no? Entonces, hoy tenemos un objetivo realmente específico en relación a cómo las identificamos, ¿cierto? Esas brechas, esas cosas que hay que por mejorar, ¿no? Y cómo desde la perspectiva lo hacemos equitativos, ¿cierto? Vamos a hacer una identificación de esos diferentes elementos. Nuestros argumentos siguen siendo las fuentes confiables y seguimos en la misma composición, ¿no? Identificar el método científico como elemento fundamental para poder aportar en positivo en relación a aquellos aspectos sobre los cuales nosotros estamos trabajando, ¿vale? Entonces, hemos hablado de lo bonito, de lo chévere, de aquello, de cómo esas plataformas, el Internet, el conocimiento en sus diferentes formas y concepciones, y lo hemos visto desde una composición holística. Bueno, hemos tratado de que sea holística, ¿cierto? De que sea holística, desde las diferentes formas en que ese conocimiento puede ser adaptado, socializado, entregado, transmitido, como desde nuestras instituciones, allá, ustedes en sus experiencias, desde la fuerza, han podido aportar, ¿cierto? Pero tenemos que realmente volver aquí a mirar esa realidad porque
hablábamos dentro de esas características es que, bueno, todas esas bondades que nos entregan las tecnologías de la información y la comunicación, pero también tenemos que ser consecuentes en que hay algunos elementos en que esta composición de esa perspectiva de la sociedad del conocimiento como un concepto teórico, ¿m? También comienza a generar unas nuevas brechas. Eso ya lo vimos en sesiones anteriores. Y creo que a partir del material que tenemos en el aula, y que ustedes pues poco a poco han venido allá revisando, han venido eh, estudiando, han venido leyendo, ¿sí? Pues nos volvemos conscientes de esas características. ¿Y cómo nosotros? ¿Se acuerdan que hablábamos de eso, ¿no? Al principio, en nuestra primera sesión, que esto es un ejercicio de reflexión que es individual, ¿sí? Es individual. ¿Cómo nosotros podemos, cómo estamos en esa composición de esa sociedad del conocimiento? Ok, ahí está. ¿Cómo estamos en esa composición de esa sociedad que aprende? ¿Qué estamos aprendiendo? ¿Cuáles son esos elementos que nosotros estamos integrando en nuestra composición profesional? Sí, porque aquí el asunto es eso, ¿no? Ahorita vamos a mirar unas cifras que son escalofriantes en relación a eso. Cómo desde esa composición de la educación, allá desde la primera infancia y desde la composición profesional, en el quehacer profesional, nosotros hacemos y revisamos y aportamos. Entonces, vamos a abordar primero esto, tipos de brechas, ¿cierto? Con relación a ese acceso, a la manera en que se puede usar, a las características que están relacionadas en oportunidad, ¿sí? En oportunidad, la calidad, ¿sí? Y cómo de una u otra manera también se puede apropiar ese conocimiento. Entonces, el primer aspecto es encontrar o hacer un reconocimiento de esas brechas de acceso, ¿sí? Existe en Colombia una serie de instituciones, estamentos, ministerios, organizaciones, perspectivas que se han generado allá para lograr que ese conocimiento logre un impacto significativo en la sociedad. ¿Mm? No podemos sesgarnos que el conocimiento solamente está dado para aquellos que somos profesionales o que de una u otra manera tenemos vínculo relacionado con ese conocimiento, sino también lograr hacer un reconocimiento de aquellos ciudadanos, aquellas personas que de una u otra manera no tienen la posibilidad y cómo nuestra corresponsabilidad, ¿sí? Debe ir orientada hacia generar ideas y acciones concretas a ayudar a esa dinámica. Y también generar esa responsabilidad individual en la manera en que nosotros hacemos parte de esa sociedad que aprende. Y cómo realmente nos incorporamos en ese otro paradigma del que estábamos hablando, que era la cuarta revolución industrial. Hablábamos de la sociedad, hemos abordado sociedad del conocimiento, las características que tiene, pero bueno, estamos en una composición real y es esa dinámica en el día a día en la que nosotros nos encontramos y es esa cuarta revolución industrial y todos los procesos de evolución que se están dando. ¿Mm? Entonces, primero, identificar esas diferencias, ¿cierto? Que se dan allá con relación a lo que le pasa a esas personas, a esos ciudadanos del mundo, ¿cierto? Que tienen dificultades para poder acceder a ese conocimiento. Hemos visto y hemos reflexionado de cómo se ha dado esa evolución, ¿no? Hablábamos de las bibliotecas, de las estructuras, de las áreas físicas, donde a veces están allá esos documentos, esos libros, esa literatura y esos espacios bibliotecarios donde están esos libros, pero todo el mundo no tiene acceso a esa connotación. Y hablábamos entonces cómo la tecnología nos proporcionaba la posibilidad de accesar o llegar allá a ese conocimiento. Repositorios institucionales, bibliotecas digitales, cursos MOOC,
programas de formación institucional, como la que tenemos acá, programas de formación de actualización, como lo es un diplomado, ¿sí? Pero bueno, en esas dificultades que nosotros, o esos retos, bueno, sí, composiciones geográficas, digámoslo, desde esa composición, ¿cómo es esa conectividad? ¿Cierto? Muchos de ustedes estuvieron comentándonos sus historias de vida, creo que era lo que quería hacer referencia al principio, es cómo utilizar otros medios tecnológicos, porque no necesariamente, ¿cierto? Creo que eso quedó clarísimo, no necesariamente necesitamos el Internet, ¿cierto? O requerimos del Internet o utilizamos el Internet para poder generar ese conocimiento y hacer partícipe a todas esas comunidades que lo necesitan, ¿no? O que quieren accesar a ese conocimiento. Entonces, primero, las composiciones de conectividad. ¿Mm? El otro asunto está relacionado con el uso, ¿vale? Y cómo de una u otra manera esas tecnologías, ¿cierto? Están allí y a veces, digamos que nuestros sesgos o los sesgos sociales, los paradigmas, que era con lo que realmente estábamos haciendo nuestro abordaje, ¿cierto? Esos paradigmas y después nuestros sesgos individuales nos llevaban a entender o a excusar quizás de una u otra manera la composición en el acceso a esa conectividad. ¿Mm? Podemos decir que existen programas de incorporación, ¿sí? No solamente desde los organismos institucionales que tenemos aquí en nuestra región, en el país, sino también otras organizaciones de carácter mundial. Obviamente, hay un propósito económico detrás de todo esto, ¿cierto? Pero ¿cómo hoy en día podemos encontrar, por ejemplo, ese Internet satelital? Ya aquí comenzamos ya a abordar eso, ¿no? No lo habíamos abordado, si mal no recuerdo. Hasta ahora lo estamos mencionando. Ese Internet satelital que nos permite tener la posibilidad de interconectarnos en diferentes zonas, pero viene esa composición, las composiciones de geográficas, las composiciones de acceso que son requeridas para poder tener ese Internet satelital, si fuera el caso, o como mencionaban dentro de las experiencias que mencionaban, bueno, entonces el radio, ¿no? O la televisión, el radio, o otras formas, pero es requerida otra infraestructura para poderlo llevar a cabo, ¿cierto? Entonces, si no tengo conexión, si no tengo la posibilidad de tener una red eléctrica, pues va a ser muy difícil que yo pueda conectarme a un internet, a un módem, ¿cierto? O, No tenemos clase. bueno, exacto. Todos estos Estaba pensando elementos, eso, ¿no? yo estaba de ¿Cierto? hijo de madre, ahorita Y la información y brecha, creo que hay unos micrófonos que están abiertos, ¿cierto? Y les agradezco mucho, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nosotros podemos llegar a generar o cómo comprendemos mejor, más que generar, no? Porque pues finalmente, bueno, además de los proyectos que ustedes mencionaron en la sesión anterior, ¿cierto? Creo que hay una avanzada importante en ese aspecto desde sus cargos, ¿no? De esas experiencias, desde la posibilidad de poder generar colaboración con esa gesta del conocimiento. Y el otro, la manera en que cada uno de los diferentes actores, ¿cierto? Se hace responsable en esa apropiación, ¿vale? Porque a veces podemos tener programas de formación, de capacitación, podemos solucionar todos esos componentes técnicos, pero bueno, realmente los grupos de interés para los cuales están dirigidos, ¿no? Para esos grupos foco a los que estamos dirigiendo esas intervenciones, estos programas de capacitación, de formación, superando todos esos obstáculos que hemos mencionado, a veces no lo quieren hacer. ¿Mm? ¿Sí? Entonces, y lo digo desde la experiencia propia, ¿no? Tenemos allí en una organización donde yo trabajo con CAFAN, con el Centro de Formación de Educación para el Trabajo, y tengo que decirlo honestamente, ¿no? Hay programas que están abiertos ahí, dispuestos para que cualquier ciudadano,
cualquier ciudadano pueda accesar a ese conocimiento. Y aún así, no lo hacen, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es ese proceso también de sensibilización? Entonces, podemos superar todas estas barreras o estas brechas, pero a veces la ciudadanía tampoco, o los grupos de interés, algunos grupos de interés, quizás de pronto no han sido consecuentes, no han entendido realmente el grado de relevancia que tiene desarrollar todos estos programas, superar todas estas brechas cuando definitivamente tampoco existe esa composición. Entonces, ¿cómo debemos también en esos programas desarrollar alternativas, formas de comunicar, de sensibilizar a esas poblaciones para que realmente deseen, ¿cierto? Quieran desarrollarse, quieran apropiar ese conocimiento, ¿cierto? Y cómo transformamos a estas comunidades de una manera positiva. Entonces, mire que son varios los elementos, las variables, son diferentes las variables que debemos reconocer al momento de hablar de brechas digitales. ¿Mm? Entonces, el que quiere pero no puede. El que puede pero no quiere. ¿Mm? ¿Verdad? Se comienzan a dar así esas composiciones que de una u otra manera hacen que repensemos, ¿no? Ahí es donde viene el tema, ¿no? Cómo repensamos las maneras en que se hacen o se proyectan todos estos programas de formación y de capacitación que a veces están allá, ¿vale? Entonces, mirándolo desde esa composición, ¿cierto? De los que quieren, pueden, identificando esas brechas iniciales, pues existen diferentes factores que hacen que finalmente esas brechas a veces sean un poco complejas en el desarrollo, ¿vale? Dentro de esos factores están fundamental, o sea, en primer orden encontramos esos factores que son económicos. ¿Mm? Claro. Si ahorita miramos el desarrollo social, ¿cierto? Y las modas y la influencia que tienen esas composiciones, muchas personas hoy en día tienen un celular. ¿Mm? Ya hablábamos allá en en nuestra primera sesión, cómo esas diferentes tecnologías hoy en día permiten desde diferentes dispositivos lograr o tener el acceso a esa composición de conocimiento, de formación, de capacitación, de preparación, en diferentes ámbitos, ¿cierto? Muchas organizaciones, por ejemplo, está Colombia Digital, muchos municipios hoy en día se han hecho esfuerzos significativos, eso claramente tenemos que reconocerlo, ¿cierto? En diferentes momentos que se han venido dando, fortalecer esa dinámica. Entonces, en algunos, y lo conozco los programas de primera mano, los conozco, porque he estado muy atento a eso, ¿sí? Como Profe, señor. perdón que le interrumpa, me disculpan. Bueno, más que toda esta situación en la Constitución Política de Colombia de 1991, como tenemos derecho a la vida, derecho a la educación, a una vivienda, sobre toda esta situación va la situación basada a un Estado social de derecho, la cual, como militar, no tengo ni voz ni voto, pero aquí en cuanto a la situación de la clase, todo esto va amarrado sobre la situación de un gobierno, sobre las necesidades que tiene el pueblo y aquellas poblaciones vulnerables, sobre lo que hablábamos y los ejemplos que colocábamos sobre la situación de los kioscos virtuales. Y cuanto a la situación del Ministerio de la Educación, el Ministerio de las TIC, de las tecnologías, es de apuntarle a la situación de la educación. Yo sé que con hablar esto yo o usted como docente, pero es bueno sobre esta situación de toda toda esta situación de las tecnologías, sobre la parte de los tipos de brechas digitales, sobre la parte del acceso, el uso, la calidad y la parte de la apropiación, de que la brecha digital es la desigualdad
entre las personas y de esas comunidades donde no hay acceso al Internet, donde no tenemos los medios tecnológicos, donde no tenemos la situación y que el Estado, un Estado social de derecho, que tiene que apuntarle a la situación con los ministerios de educación, ministerio de la tecnología, para apuntarle a la parte de la educación y ustedes como docentes poder llegar al más allá y a donde están las necesidades realmente para que esos niños, niñas, jóvenes y adolescentes no vayan a quedar sobre el flagelo de la situación de la guerra o terminar en unos grupos ilegales al margen de la ley sobre la situación de la parte de la extorsión, el secuestro, el reclutamiento forzado. Y si un gobierno bien constituido a través de los ministerios de educación y de la tecnología le apuntan a esos kioscos digitales, allá donde está el acceso, con claros, con las tecnologías donde tenga la parte de la accesibilidad del Internet, y si el Ministerio de Educación y las tecnologías le apuntan a esos proyectos, a sacar a esos buenos colombianos, con toda esta situación le vamos a apuntar, y entre los factores sociales, económicos, culturales, que amplían la brecha digital, es de que el gobierno despierte y esas personas más necesitadas sobre esos principales factores que amplían esta brecha, sobre ese valor económico, empresas, empresarios que quieran aportarles sobre esta situación, pero es un compromiso bajo la Constitución Política de Colombia, el Estado, de ir allá donde nunca ha ido el Estado, por intermedio de los senadores, diputados, gobernadores, alcaldías, bajo el poder adquisitivo, para adquirir dispositivos y accesos de conectividad, armar estos kioscos con el fin de apuntarle a la excelencia de la educación, para que ustedes como docentes, donde de pronto está en seguridad su riesgo de su vida, a través de estos medios tecnológicos, puedan ustedes aportarle a la sociedad y sacar esos jóvenes de ese flagelo, de esa situación de que puedan estar allá de pronto al borde de la situación donde están la ONTFAR, la parte de los helenos, los grupos al margen de la ley, de que pueden catarlos y de pronto reclutarlos. Y ahí le podemos aportar al no reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. Pero para esto se necesita mucho. Y esta es la desigualdad de distribución sobre esta situación. Pero si el gobierno nacional a través de sus ministerios empiezan a hacer esto por cada uno de los municipios de Colombia y apuntándole a esta sociedad con empresarios, con situaciones y los mismos ministerios, le apuntamos a la parte de estos factores sociales. Y claro, el factor económico es el muy importante. Y entre los proyectos de esos señores senadores, diputados, alcaldías, gobernaciones, llegarle a esa gente que se encuentran para poder romper ese paradigma y que la educación ojalá sea cero, totalmente gratuita, y ahí habrá mucho trabajo, mucho empeño, y vamos a sacar un Estado colombiano capacitado, orientado a través de su enseñanza, como ustedes como docentes. Este era mi aporte, profe. Gracias, Pablo, como siempre, siempre compartiendo ahí esas experiencias. Claro que sí, Pablo, y de eso se trata, ¿no? ¿Cierto? De hacer ese reconocimiento de todos esos elementos que están allí. Hoy en día la conectividad en Colombia, de acuerdo a cifras internacionales, porque eso es muy importante, existen diferentes fuentes que hablan de cómo es la composición de esa conectividad que se tiene en el país, ¿cierto? Y dice más o menos que el país se encuentra en un 60%, ¿cierto? Actualmente en temas, digamos que tiene una conectividad efectiva. Pero pues a mí me pasa, yo voy aquí saliendo al Alto del Vino y yo quedo desconectado, ¿cierto? Por decir algo, por mencionar algo.
Entonces, esa gente, esa de aquí del Alto del Vino, aquí saliendo por la autopista Medellín, estamos a 40 minutos de Bogotá, con trancón. Si no tuviera trancón, estaríamos hablando de 20 minutos, saliendo allá por la autopista Medellín, pasando el puente Guadua, y te cae el internet. No hay, no hay. ¿Cierto? Entonces comienzan a dar, eso son brechas, esas son connotaciones, ¿no? Y claro, tenemos unas composiciones geográficas que dificultan, y ese es el discurso, ¿cierto? Pero es realmente establecer composiciones de voluntad, como usted lo está mencionando, que es lo que usted quiere dar a entender claramente, es que es esa cuestión de voluntad, ¿cierto? Pero bueno, de eso vamos a seguir hablando más adelante, ¿cierto? Vamos a seguir hablando allá más adelante de esos aspectos. Entonces, el primer aspecto de los que quería abordar con relación a esas brechas, estos son factores que nos entrega la UNESCO, ¿sí? Son informaciones, y toda esta información que yo estoy trabajando con ustedes está relacionada desde la perspectiva que nos entrega el Ministerio de Educación, la UNESCO, otras organizaciones que están vinculadas a escuelas de pensamiento relacionadas con el conocimiento. Entonces viene el segundo aspecto, el segundo factor, que son los temas sociales. Porque, pues, ¿se acuerda que hablábamos acá? Creo que en algún momento hicimos un breve abordaje sobre esos nativos digitales. Pero realmente ser un nativo digital, no, y aquí creo que en los países tercermundistas se malinterpreta esa composición de ser un nativo digital. Y me refiero a estas nuevas generaciones, muchachos, nuevas generaciones que nacieron vinculados a estos aparatos. Y cómo se malinterpreta o se malentiende lo que es esa composición de ese nativo digital. El nativo digital no es el que está en Facebook, Instagram o esas redes sociales, no sé, tantas redes hoy en día que tenemos. No, es la capacidad que se tiene para poder interactuar permanentemente con esas diferentes tecnologías, ¿sí? Y ahí viene un tema de alfabetización, de preparación. Y yo voy a decir algo aquí con mucho respeto, claramente, con relación a la forma en que yo veo que muchos profesores, profesores pedagogos, yo soy andragogo, yo formo adultos, ¿sí? Esa es mi especialización como docente. Yo soy andragogo, porque formo adultos, ayudo a potenciar estrategias organizacionales, ¿sí? Yo formo grupos para que desarrollen habilidades de liderazgo, de trabajo en equipo, de resolución de conflictos. Yo soy coach organizacional. Entonces mi perspectiva es totalmente diferente. Pero sí veo que cuando estoy dando formación a estudiantes en universidad, ¿sí? Cuando los recibo en primeros semestres y cuando les estoy dando preparación a los de noveno o los de décimo que ya están saliendo, encuentro que hay composiciones muy particulares. Y ahí es donde viene la preparación de esa alfabetización digital. Y viene esto es un tema que es de perspectiva personal. Y con todo el respeto, claramente, eso quiero que hacer referencia a eso desde el quehacer docente, ¿no? Pero sí uno tiene que ser crítico en aquellas cosas que hay que mejorar, ¿cierto? En aquellas cosas que hay que mejorar. Y creo que los modelos educativos que se tienen en esa preparación previa, en pedagogía, ¿sí? En la primera infancia, en educación básica, pues estamos lejísimos. Lejos, 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 muy lejos. Porque es muy difícil, y yo les voy a ser honestos, cuando yo recibo a un chico en primer semestre, ¿cierto? Yo a veces hablo con mi coordinador y yo trato de que no me coloquen chicos en primer semestre porque además de enseñarle temas que están relacionados con mi área de conocimiento, también tengo que prepararlos para que enseñen a leer, o sea, para enseñarlos a leer. No porque no sepan leer, sino cómo contextualizan y cómo entienden lo que están leyendo. Es decir, no los preparamos en pensamiento crítico. Esa es una dificultad inmensa. Y lo voy a decir y voy a ser honesto.
y no es solamente porque sea de colegio privado, sino que también en esa formación que se da allá, ¿cierto? En la educación, en las instituciones de educación, es muy difícil. Chicos que hoy chicos que llegan a primer semestre, a segundo semestre, y ya que estoy mencionando que son nativos digitales, ¿cierto? Y no saben utilizar un Power BI, medio entienden que es una tabla de Excel. Y cuando estamos haciendo aplicabilidad, ¿no? Entonces, allá en primer semestre, teorías organizacionales, que es lo primero que uno enseña en administración de empresas. Teorías organizacionales y administrativas. Y usted los pone a leer y no existe ese componente crítico. Saben leer. Entonces, ahí hay unas brechas significativas, ¿no? Hay unos componentes significativos donde definitivamente esas pedagogías que están adoptando estos profesores, colegas profesores, y como lo digo con todo respeto y con cariño, pero eso es un tema que hay que mejorar. Pareciera que estuvieran pasando esos muchachos. Yo sé que hay diversidad, hay diferentes formas, hay dificultades que se presentan, pero es muy difícil, ¿no? Que alguien que entra a la universidad y no tenga análisis crítico, que no saben leer, no saben interpretar un texto, qué es lo que quiere decir. Y esas son dificultades inmensas. Análisis y comprensión de lectura. Tal cual, Pablo. Eso es muy difícil para uno como docente en educación superior, tener que retrocederse para poder lograr que el estudiante desarrolle el tema. Como no tienen bases, ¿cierto? Ahorita les voy a dar unas cifras que son escandalosas. Como no tienen bases, pues desertan. Entonces pareciera que las universidades hoy en día tienen que desarrollar programas alternos para preparar a estos estudiantes, porque no tienen pensamiento matemático, no hay pensamiento crítico, ¿Mm? No son capaces incluso de moderar sus propias emociones, ¿cierto? Por eso esa dificultad que a veces uno encuentra en la educación superior. Mire, pensaba darles estas cifras más adelante, pero se las voy a dar ahora, ¿sí? Voy a tomar aquí el tintico antes de que se me enfríe. Póngale que de cada 10 niños, estas son cifras de la UNESCO, y voy a dar una composición mundial. De cada 10 niños en el mundo que entran a estudiar primaria, solo 5 terminan el bachillerato. Hagamos más entendible la cifra. De cada 100 niños en el mundo, allá, que tienen derecho a estudiar, a prepararse, ¿cierto? A alfabetizarse. De cada 100 niños en el mundo que entran a hacer su primaria, solo 5 terminan el bachillerato. 83 terminaron la primaria. Más o menos, esa es la cifra, más o menos en promedio. 83 terminan la primaria. Entran a bachillerato. Pero ahí, en ese espacio, no terminan. 5 solo terminan. Y Colombia hace parte de esa composición estadística. De hecho, en Colombia, más o menos el promedio es de 4. De cada 10 niños, 4 en Colombia, o sea, de cada 100 niños que entran a hacer primaria, 40 terminan el bachillerato. Los otros 60 se perdieron ahí. 83 pasaron, más o menos, y entraron a bachillerato, pero se perdieron por diferentes razones, que ya sabemos. Creo que Pablo Emilio nos ha hecho, ¿cierto? Y las experiencias que cada uno de ustedes nos han socializado hacen que comprendamos perfectamente cuáles son las razones por las cuales solamente 50 terminan el bachillerato. Y de esos 50, solo 13 ingresan a la universidad. Eso es abrumador. Y de esos 13, en Colombia,
5 o 6 terminan la universidad. Pero ahí también, profe, la situación de que falta más información. Hay personas o familias que no tienen la oportunidad de matricular un hijo o no saben la información de que existe la matrícula cero. Y de pronto esa situación, muchos no tienen la capacidad de mantener a un joven en la universidad. Pero también esas personas no han tenido de pronto el conocimiento, la información, y ahora un joven, un adolescente, puede estudiar desde matrícula cero, pero ese conocimiento de pronto no les ha llegado a ellos. Pablo, tinte de realidad, sí es cierto. Y mucha gente, y mira, mucha gente trata de colocar a sus muchachos, pero es que su matrícula cero no les da todo. Porque a veces es que viene un asunto. En la región donde ellos están, allá, terminaron el bachillerato allá en Ipiales. Terminaron el bachillerato en Ipiales. Pero acuérdese que aquí viene un tema bien importante y es que, ¿qué es lo que yo quiero estudiar? Hace 60 años existían 60 o 70 áreas de conocimiento, ¿cierto? 60 o 70 áreas de conocimiento. Hoy en día, si usted abre el registro SNIES, caramba, tenemos muchos, ¿cierto? Y alguien dice, oiga, yo quiero estudiar mecatrónica, ¿cierto? Pero desplácese, manténgase. ¿Qué hace ese muchacho? Inicia, claro, se matricula y el papá hace el esfuerzo en la medida que puede, pero en segundo o tercer semestre abandona porque es que ya no le pudo seguir dando para su alimentación, para sus buses, para sus fotocopias, para su internet, para su hospedaje. Y lo digo porque lo hemos vivido, lo hemos visto, yo lo he visto aquí en Bogotá. ¿Cierto? Nosotros, de hecho, con mi esposa patrocinamos muchachos para poderles ayudar. Y no se dan, ¿cierto? Y abandonan, porque sus papitos hicieron el ejercicio, pero ahora ya no tienen, porque por los aspectos que usted mencionó, Pablo, ahora estos muchachos tienen que salir y ponerse a trabajar y ahora mandarle plata a su papá, porque ahora su papá es un desplazado. Eso es muy terrible, estas cifras son abrumadoras, ¿cierto? Entonces, exacto, Diana, ¿cierto? No hay posibilidad de acceder a una educación frente a todos esos elementos que se dan, ¿cierto? Son muchos los factores. Y ahorita quiero que miremos, vamos a mirar unos casos más amplios, ¿cierto? Porque nosotros estamos mirando aquí nuestra composición acá, lo que nos pasa, pero vamos a mirar otros aspectos de otras realidades que ocurren, ¿cierto? Que está dado con el informe. Vamos a seguir aquí avanzando. Vamos aquí a seguir avanzando, ¿cierto? Entonces, ya tenemos esos datos estadísticos que son terribles. O sea, de cada 100 niños que ingresan a estudiar, ¿cierto? Que debe ser un derecho, porque está en nuestra Constitución, así como lo está diciendo Pablo, solo uno, realmente uno o dos, es el que puede realmente terminar una formación profesional. Es donde uno dice, caramba, entonces yo soy un privilegiado. Tengo privilegios que otros colombianos de mi edad, ¿cierto? ¿Cierto? De 52 años, no han podido acceder por diferentes razones. Eso es terrible. Eso va en contravía de, bueno, no sé, de muchas cosas, ¿cierto? Y eso duele. Duele desde la composición ética, profesional, humana, sensible, empatía mínima. José Andrés Chacón. Uy, profe, qué pena, se me activó ahí el audio. Pero entonces, yo haciendo un análisis, profe, es que muchas veces tampoco no es de pronto la falta de acceso a la educación, sino también el nivel de educación en ciertos establecimientos pues que hay en el país. Pienso yo también, ¿no? Que eso hace esa brecha pues que sea tan grande, ¿no? Mira, o sea, son muchas las razones.
¿cierto? Tú acabas de dar una de las tantas, ¿cierto? Una de las tantas que se dan. Entonces, mira, factores sociales, ¿cierto? Entonces bueno, todos los temas que ya sabemos claramente que se dan, ¿no? ¿Cierto? Pero esas cifras son escandalosas. ¿Y qué podemos hacer? Profe, le tengo la solución. A ver, Pablo. Esto no se trata de un gobierno de izquierda o de derecha, sino que el que todo va por la parte del presidente de la República de Colombia. Si el señor presidente de la República de Colombia mira toda esta situación de este Estado social de derecho y más la educación que tenemos que apuntarle sobre sus ministros y sobre las tecnologías, empresarios ya casi no hay. Mire esta situación de nuestro general, que es gobernador de Bucaramanga, el apoyo sobre esos pueblos donde no está el acceso a universidades, que se los trajo, y con grandes empresarios, y él mismo, con su gabinete de gobierno, apoyó, apalancó, como usted lo hizo con su esposa, a un ser humano, a ese estudiante, a ese joven, para que saliera derecho con una, con una carrera profesional, porque no es fácil. La accesibilidad, yo soy del departamento de La Guajira, donde uno de los departamentos sobre la parte que lo están explotando con la parte del carbón, el yacimiento mineros, toda esa situación, las regalías. Tenemos una experiencia de un pueblo que se llamaba Calabacito, que le colocaron Albania, que es ahí en la zona del Cerrejón, zona norte de Colombia, donde extraen el carbón. Claro, yo le agradezco mucho a mi ejército, que me lo dio todo, porque yo cuando estaba por allá era un don nadie, y ahora le agradezco mucho a mi ejército, la educación, la formación, los principios, los valores fundamentales, mi ética. Pude hacer mi carrera profesional, tecnologías, y aquí voy. Pero ese emprendimiento, sobre toda esta situación, va sobre la situación del gobierno, los ministerios, y que le apunten a la educación. Hay muchos municipios, ciudadanos, familias, que no tienen de acceder a llevar, que no tienen familiares en las capitales, donde está la universidad, mantenerlo, la alimentación, y si ellos trabajan, no tienen un trabajo digno, y ahí para sacar a una persona adelante, y esto es lo que se necesita, el esfuerzo, y ese ejemplo que está haciendo usted con su esposa, de apalancar a un joven para mantenerlo en la universidad, se le puede conseguir la matrícula cero, pero ellos van a abandonar porque no tienen donde la situación, la necesidad de un trabajo y todo este emprendimiento. Y hay mucha pobreza a nivel nacional, a nivel departamental, y esto es la parte del apalancamiento, de buscar la situación de apoyar a un joven. Es un ejemplo que está haciendo el señor gobernador de Bucaramanga, de que para el exterior envió a muchos jóvenes a estudiar por parte del gabinete, por parte de empresarios, por parte de la misma administración de la gobernación. Y ahí muchos gobernadores, alcaldes agarraron ese ejemplo para apalancar a un joven a que llegara a la parte superior a una carrera, y así de esa manera, porque muchas veces usted, mi persona, los militares tenemos un trabajo seguro y esto, pero hay mucha gente que a veces no tienen ni cómo hacer un desayuno, un almuerzo. Si desayunaron, no almorzaron, no comieron, y esta es la situación. Y esto no se trata de un gobierno de izquierda ni de derecha, apuntarle a la parte de la educación, a la salud y todo esto. Y esos son factores sociales y la economía, y es la situación. No le interrumpo más, pero este es un claro ejemplo que se está llevando en el departamento de Bucaramanga y aquí en Bogotá con el señor alcalde mayor. Bien, bien, excelente. Mire cómo realmente estamos haciendo ese ejercicio de reflexión, ¿cierto? Entonces, factores económicos,
esos factores sociales, la forma en que reconocemos los paradigmas, las creencias, los factores culturales, las formas en que entendemos cómo utilizamos esa tecnología, ¿no? ¿Cierto? Por allá yo recuerdo que hubo algún momento, hace algunos años, cuando Facebook, Netflix, bueno, todos estos, digamos, los dueños de estas empresas, encontraron y mostraron su historia de vida. Cuando se socializó, cómo fue que se generó Facebook, ¿no? ¿Cierto? O Google. Y se generalizó el tema de que, no, pues es que no, ellos no terminaron carrera, ¿cierto? Caramba, eso sí que generó deserción, muchísima deserción, ¿cierto? Hoy en día muchos muchachos quieren ahora ser influencers y quieren ser, bueno, todas estas nuevas formas de generar riqueza, ¿no? Pero pues finalmente se necesita generar empresa. Y para generar una empresa se necesita el conocimiento, se necesitan profesionales, profesionales que tengan conocimientos específicos, que sepan utilizar herramientas, que entiendan todas estas dinámicas que se dan. Razones culturales, razones de moda hacen que a veces se generen esas, como esos retos en los procesos de formación y de educación. Porque hay lugares, ¿cierto? Vuelvo y lo reitero, uno a veces ve, ¿no? Se abren convocatorias. Cenatic, con alianza entre el Ministerio de las Tecnologías y la Información y el SENA, ¿cierto? Y se abre un presupuesto y se tiene una partida presupuestaria inmensa, inmensa. Y la gente no quiere estudiar. La gente no estudia. ¿Mm? A veces sucede, por ejemplo, también dentro de los negocios que nosotros tenemos y acompañamos, a veces muchos empresarios llegan y dicen, es muy importante que mi equipo, que mis colaboradores se preparen. Hacen alianzas con las cajas de compensación, lo digo porque trabajo con Cafán, y se abren alianzas, se hacen alianzas con universidades para dar formación técnica. Oiga, y la gente no quiere estudiar, ¿cierto? Y vienen esas composiciones culturales, creencias, paradigmas, ¿cierto? Entonces uno le pregunta a veces al estudiante, oye, ven, fulanito, ¿cuál es la razón por la cual tú no quieres estudiar? ¿Qué sucede? ¿Qué te impide poder avanzar en el desarrollo y presentarte a estos espacios? Mire cómo lo están haciendo. Mire, en este momento hay 36, 35 personas, ¿cierto? Que tienen ese deseo profundo porque saben que, y entonces dicen, no, es que el estudio es para brutos. Cosas de esa naturaleza, cosas populares, creencias populares que se van generando allá y que de una u otra manera quedan arraigados, ¿cierto? En la forma de la cultura, en el modelo de pensamiento de las personas. Xiomara, te escuchamos. Profe, buenas noches. Hola. Bueno, quiero hacer como una acotación al tema, pues a lo que se nos está hablando. No opinar, sino comentar frente al tema. Y es que, sí, muchas veces el tema de los factores culturales en el lenguaje y los contenidos digitales ayudan mucho. Yo soy comunicadora social y periodista y también estudié auxiliar de enfermería. Entonces, digamos que a veces cuando trabajaba en la civil se aprovechaba mucho esos conocimientos y aporté el tema de marketing con entidades de salud. Entonces, a pesar de que el tema del marketing digital es un tema muy grande, porque pues con el marketing podemos trabajar mucho, lo que usted dice de los influencers. El tema de los influencers, digamos que nomás con ellos aportar a una marca y aportar a promocionar un producto, a pesar de que no tengan quizás muchos el conocimiento del área como es estudiar, digamos, la carrera de comunicación social. Pero bajo lo que aprendimos ahora, todo lo que nos está dando la era digital, que es muy al alcance de todos. Entonces, yo ahora, bueno, digamos que yo no sea periodista, pero digamos, ahora yo puedo decir
no soy periodista, pero sé cómo manejar una empresa, o sea, el marketing de una empresa, la imagen de una empresa. Entonces, digamos que a veces no hay necesidad de tener ese conocimiento propio, pero sí bajo la cultura, las tradiciones y todo lo que la era digital nos regala, a poder hacer un aprovechamiento de eso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando yo estaba en la civil, me quedé sin trabajo porque llegó el tema de la pandemia. Entonces, con un equipo pues, de colegas de la universidad, montamos un medio digital de noticias. Entonces, yo empecé a relacionar con los periodistas de la alcaldía, de la gobernación, y así traía noticas, y a través de ese medio digital logramos que la gente nos fuera conociendo. ¿Sí? Entonces, y muchos que estaban ahí apenas estaban empezando la carrera de periodismo y aportaban con sus conocimientos lo que nos estaban dando. Entonces, es un aprovechamiento que todos como ser humano podemos hacer de acuerdo al contexto en el que estamos. Entonces, en su momento, en la pandemia, ¿qué noticias más van a salir? Pues cómo está el tema de la salud frente a eso. Entonces, nos dábamos como ese plus de hacernos amigos de los medios en tema de salud, cómo va a ser el pico y placa para la gente salir, como fue en ese momento. Entonces, es como, no hay necesidad de nosotros meternos en lleno, pero sí dar como aprovechar esa cultura, aprovechar ese lenguaje, aprovechar la actual, lo que nos están regalando. Entonces, ahorita la inteligencia artificial. Entonces, claro, ahora con la inteligencia artificial sé que puedo aportar en el diseño a una empresa y cómo yo mismo voy analizando la situación. Entonces, pienso que pues, un punto referente al tema de los factores culturales puede ser lo que se vive en el momento y cómo podemos aprovechar lo que esté pasando en el momento, como hoy en día la inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo yo aprovecho la inteligencia artificial? Bien, sí, hoy en día, Xiomara, eso, lo que tú estás mencionando es supremamente importante, ¿no? ¿Cómo yo puedo darle ese aprovechamiento y cómo puedo potenciarme como profesional con esa inteligencia artificial? ¿Sí? Eso es fundamental. Aquí creo que ese tema de alfabetización digital es fundamental para poderlo lograr, para poderlo hacer y poder utilizar esas herramientas y que realmente seamos mucho más efectivos, más eficientes en relación a la manera en que nosotros hacemos nuestro quehacer profesional. ¿Mm? Entonces, creo que es un aporte significativo, ¿vale? Bien, gracias. Bien, bien, bien. Vamos muy bien. Creo que estamos aquí conectados con estos elementos que estamos revisando. Por allá, vamos a seguir mirando. Vamos a seguir mirando temas desde esa perspectiva de brechas, ¿sí? Porque eso es muy importante reconocerlo, ¿sí? Todos estos, digamos, todos estos elementos en los que nosotros nos encontramos hoy en día, herramientas, tecnologías, softwares, desarrollos que son tan positivos que ahí están, ¿sí? Pero también debemos reconocer cómo a veces nosotros estamos en una composición de privilegio, ¿cierto? Y cómo desde esa composición de privilegio, a partir de las cifras que di, ¿no? Una forma de poder ver ese privilegio. A partir de esas cifras o esos datos estadísticos, que están dados ahí como se los dije, de la UNESCO, otros están relacionados con el Ministerio de Educación, un informe muy juicioso que hizo el Diario de la República hace como 2 años también. Bueno, vamos a mirar ahora qué fue lo que dijo, qué fue lo que encontró la UNESCO en ese análisis profundo de esas composiciones que se dan en desarrollo a esas brechas, ¿sí? Entonces vamos aquí a presentar, aquí voy a cambiar un momentito, voy a presentar otro tema que es el informe que da la UNESCO. Permítame un momento. Caramba. A ver, voy a dejar aquí de
Voy a dejar de compartir y voy a presentar entonces el informe, ¿sí? Que quiero que hagamos como esa revisión. Me parece que es relevante para poder llegar a reconocer como de mejor manera todos esos elementos a los cuales nosotros quiero que ustedes realmente como que reconozcan, ¿no? ¿Vale? Entonces, espérenme un momentito. Perdón, tengo aquí una dificultad técnica, ya la estoy resolviendo, ya la estoy resolviendo. Permítame. Permítame, ya lo resuelvo, ya lo estoy resolviendo. Ok. Gracias por su paciencia. A ver, miramos. Ok, listo. Ya estamos en el informe de la UNESCO del 2019. Entonces, digamos que desde esa composición, además de los elementos que vimos aquí de manera primaria, básica, la UNESCO hizo una evaluación más profunda en relación a esos aspectos que hacen parte de esas brechas, ¿no? ¿Sí? Y cómo tienen un impacto significativo en el mundo, ¿sí? Y viene este informe y lo denominaron así, ¿no? Informe de seguimiento de la educación en el mundo. Aquí no está diciendo si es primera infancia, si es educación básica, si es educación superior, no. Estamos mirando o si es educación universitaria o educación posgradual, ¿cierto? Aquí estamos mirando un tema amplio y quiero que lo miremos bajo esa perspectiva, ¿sí? Porque también digamos, tiene un impacto en lo que nosotros somos como profesionales o en nuestro ámbito laboral, profesional, ¿vale? Y cómo ese tema de género, ¿sí? Tiene un grado. Uy, ya vamos a mirar los detalles, vamos a mirar ahí los detalles, ¿cierto? Para poder reconocer esos aspectos que desde lo que les mencionaba, ¿sí? En relación a la igualdad o ese informe sobre género, ¿sí? Entonces, permítame, ya aquí creo que lo estoy mostrando, ¿sí? Y hay unos aspectos clave, que ese es como el resumen, ¿no? De lo que ellos entregan en ese informe, ¿sí? Esos mensajes clave, lo denominan allá así, mensajes clave, lo que nos presenta la UNESCO desde esa composición y el resumen que hace el informe. Entonces, yo quiero que vamos a analizar aquí vamos a mirarnos rápidamente, ¿no? ¿Cierto? Mire, por ejemplo, esta primera característica, ¿cierto? 2 de cada 3 países, ¿cierto? Logran la paridad en la matriculación en educación primaria. 2 de cada 3 países. Hay igualdad, ¿cierto? Hay culturas, por eso hablábamos allá en la diapositiva anterior, cómo la composición cultural tiene un impacto significativo en el desarrollo social de su sociedad. ¿Mm? Entonces, claramente nosotros sabemos que hay medidas extremistas. Entonces, por ejemplo, vamos a mencionarlo aquí rápidamente, ¿no? ¿Cierto? El tema extremista que se da con la religión musulmana. ¿Mm? ¿Cierto? Son formas, ¿no? Y quiero abordarlo desde el respeto, ¿sí? Claramente, ¿cierto? Y pues claramente yo no soy musulmán, no tengo ninguna inclinación ni nada de esas composiciones religiosas, ni me ha faltado. Pero sí hay una dinámica que uno puede encontrar y reconocer en las formas en que esa composición de cultura que se da bajo esos principios, normas, dogmas, ¿sí? Dogmas hacen que definitivamente las mujeres tengan una disminución significativa en la manera en que pueden acceder al conocimiento,
¿Mm? Su conocimiento se basa específicamente en su oralidad y en la composición que se ha dado en esa dinámica cultural. Acceder a una educación primaria, acceder a educación superior, eso es muy difícil para una mujer bajo esas composiciones culturales, porque es su cultura, es su manera de reconocer el relacionamiento entre unos y otros. Vuelvo y lo reitero, hay países musulmanes que aplican composición extrema, ¿no? Por ejemplo, el tema del califato, ¿sí? Donde hay una disposición, unas formas, unas disposiciones, unas composiciones allá sociales, donde, bueno, se entiende y se sobreentiende cómo debe ser ese comportamiento que deben tener unos y otros en su relación de género, en sus comportamientos. Acuérdense cuando se celebró el Mundial de Fútbol. ¿Se acuerdan? Que una de las prohibiciones, uno de los temas era que allá no se podía tomar cerveza en los estadios. Composiciones culturales. Y asimismo se extiende en la manera, ¿cierto?, de comportamientos. Y de esa misma manera, esas percepciones, esas perspectivas de dogma se extienden a otras estructuras sociales, a otras formas de comportamiento. Entonces, imagínense, solo 2 de cada 3 países tienen igualdad en la matrícula de educación primaria, tanto para niños como para niñas. Y aquí vamos a abordar solamente los 2 géneros, ¿sí? Masculino o femenino. ¿Sí? No quiero abordar otras cosas, sino simplemente quedarnos ahí en esa composición. Niños y niñas, niños y niñas. ¿Vale? 2 de cada 3 países. ¿Vale? Algunas regiones, claramente aquí, ¿cierto? Vemos aquí que tienen una forma en que se han generado cambios. Y ahí los están mencionando. ¿Qué países? ¿Cierto? India tiene una composición allá por su característica teológica y la diversidad teológica que se da. Hay una composición de castas. Y por pertenecer a una casta, ¿cierto? Tu vida siempre será de servicio. Nunca podrás acceder a ser alguien de influencia, como ocurre aquí en Occidente. Tú naces pobre aquí en Occidente, ¿no? Pero tú tienes buenas ideas, tienes iniciativas, habilidades, entiendes el emprendimiento, te vuelves empresario y te vuelves un hombre rico o una persona rica, ¿sí? O una mujer rica en Occidente, a partir de tus habilidades, de tu conocimiento, de tus destrezas, ¿cierto? Te vuelves una persona rica y accedes a una nueva composición social. Por razones de casta en India, ¿cierto? No voy a profundizar en eso. Si el que nace en una familia, en una casta baja, seguirá siendo de casta baja. Y que nace en una composición de casta alta, seguirá siendo de casta alta. Han cambiado algunos aspectos, ¿cierto? Se han vuelto un poco más liberales en esa composición, bueno, temas allá, pero pues también existen esas dificultades, ¿vale? Acá, este tercer punto, ¿cierto? El hecho de ser, de nacer niña, ¿sí? El hecho de nacer niña en algunos países, en algunas regiones, en algunas culturas, ya te coloca en una condición de desventaja, que creo que es el resumen de lo que acabo de mencionar, ¿cierto? Aquí hay algo que encontraron que es bien interesante y lo veo, ¿cierto? Desde la perspectiva, y yo a veces se lo menciono a mi esposa. Yo lo veo, me encanta cuando mis grupos, cuando mis cursos son mujeres, porque hay un mayor grado de responsabilidad en el desarrollo, en el proceso formativo, en la preparación de informes, en la preparación de tareas, en los procesos de investigación. Porque en efecto sucede eso que está mencionando aquí el informe, ¿cierto? Las niñas que tienen en igual condición, ¿no?
en igual condición, el género femenino en igual condición, ¿cierto? Que comienzan a generar condiciones muy particulares y se diferencian en su responsabilidad, en su composición de la calidad del trabajo, de la entrega oportuna de sus informes, de los procesos de investigación que se dan en formación profesional. Eso se evidencia, eso es evidente. ¿Mm? En algún momento, hace algunos años, cuando yo empecé mi vida docente, yo empecé mi vida docente con la Universidad Autónoma de Manizales. Yo soy egresado de la Universidad Autónoma de Manizales en pregrado. Y había un grupo de investigación e identificaba los primeros hallazgos que se dieron en ese grupo de investigación, es que hay ciertas regiones del país que tienen más capacidad para poder acceder, a entender, comprender información. ¿Y qué derivó? O sea, ¿por qué se daba eso? Por el desarrollo cognitivo que se daba en las primeras etapas de desarrollo del cerebro, en la primera infancia. La alimentación tiene un impacto significativo en el desarrollo neuronal, en el desarrollo cognitivo, en esa interrelación que se da en las diferentes neuronas. En las neuronas. Increíble. Procesos de alimentación efectiva, ¿cierto? Más proteínica, más variada, ¿cierto? A diferencia de lo que ocurre en otras regiones del país, donde la alimentación es limitada, la proteína no es tan dada, ¿cierto? Tiene un impacto. Como para aquí generar, digamos, como respaldo a lo que está mencionando, este tercer punto, ¿vale? Esto, el cuarto. En muchos países, la segregación del sexo tiene significancia. Y aquí viene un tema que es muy importante reconocer, ¿cierto? Y lo voy a decir desde la composición organizacional, se los voy a decir de lo que ocurre en las empresas, para que lo traslademos un poquitico acá a esa realidad en la formación de primera mano en la sociedad. En los equipos de trabajo, creo que ya lo había mencionado acá, claro, yo lo mencioné. Los equipos de trabajo son interdisciplinarios, intergeneracionales, ¿cierto? Los equipos de trabajo son de diferentes áreas de conocimiento. Habíamos mencionado de las de las inteligencias múltiples, ¿cierto? Y del autorreconocimiento. Creo que les hablé acá de la investigación que hicieron en la Universidad Francisco José de Caldas y los 42 resultados que se dieron allá, ¿cierto? Eso tiene un grado de significancia también desde esa composición allá, desde esa perspectiva masculina. Hay regiones del mundo, hay zonas, ¿cierto? Hay condiciones culturales que dificultan el desarrollo de un individuo cuando se autopercibe de una manera diferente, ¿cierto? Inmediatamente genera rechazo. Genera rechazo. Composiciones culturales. No aceptamos, solamente vemos es el género. No entendemos al individuo, a la persona, al ser humano. ¿Cierto? No entendemos al ser humano. Solamente vemos el género. Entonces, eso también genera brechas significativas porque hay un rezago social para estas personas, ¿cierto? Para ese autorreconocimiento, la manera en que nos autorreconocemos. A ver, por ahí escribieron algo. Pablo Emilio. ¿Sí o no? Ah, bueno, escribieron por ahí. A ver. Ya desigualdades en esas regiones y niveles culturales desventajosas para la sociedad en esos países. Claro, pero mire que lo vemos acá, ¿cierto? O sea, ya no tenemos que ir a otros países, lo vemos acá, ¿cierto? Esa composición machista, ¿no? ¿Cierto? Ahí todavía tenemos esa composición machista, ¿cierto? Mire, y quiero que en ese sentido, ¿cierto? Miremos, vamos a avanzar un poquitico, ¿cierto? En esa dinámica que se da de esa composición machista, ¿no? ¿Cierto? La violencia de género en el entorno escolar.
sociedades que son machistas. Nosotros somos machistas aquí en Latinoamérica, ¿cierto? Y lo veo, y uno lo ve en esa composición de que la mujer, ¿cierto? La mujer es ama de casa y se queda en esa figura de composición, en ese rol, ¿no? En ese rol de ama de casa. Por lo tanto, ella es la responsable de el aseo de la casa, mantener la casa, cuidar a los niños, ser responsable del seguimiento de las tareas, ¿cierto? De las actividades de esa matriculación que se hace académica de los niños, de su formación, y adicionalmente es responsable de su autoformación. Difícil, ¿no? Y todavía vemos que hay hombres que no, o sea, no, ¿cierto? No. Aquí, si quiere estudiar, pues mire a ver, ¿cierto? Eso es difícil, ¿no? Eso hace parte de esas diferentes barreras, ¿cierto? Mire este punto. En la educación escolar, preescolar, la mayoría son mujeres. Sin embargo, los directivos son hombres. Caramba, difícil, ¿no? Mire las cifras, ahí están las cifras. UNESCO, ¿sí? Mire, y vamos a salirnos un poquitico de esta composición. ¿Ustedes se acuerdan de hace algunos años lo que ocurrió en Hollywood? ¿Cierto? Que hubo un levantamiento femenino con relación a los salarios o los pagos que le hacían a los actores en Hollywood. Y cómo los salarios, ¿cierto? Protagonistas, eran protagonistas, hombre y mujer, pero el hombre ganaba casi un 30, 70, 60, 50% más que lo que ganaba la mujer, ¿cierto? Y hubo un levantamiento femenino en esa composición, creo que fue hace como unos 2 años, año y medio, no sé si de pronto alguien lo recuerda, ¿cierto? Pasó en Hollywood. Entonces, mire, si eso pasa en el ámbito profesional, ¿cierto? En el desarrollo profesional, estas diferencias marcadas salariales, imagínense en las formas de educación, ¿cierto? Entonces, mire cómo muchos países han, digamos, han tomado, ¿cierto? No necesariamente son países del primer mundo, países tercermundistas, si los vemos ahí, ¿cierto? Han tomado como esa disposición y han hecho como ese reconocimiento y generación de establecimiento de igualdad. Las brechas están ahí, son muchas, ¿cierto? No sé, yo si quieren yo ahorita les comparto este documento, se los voy a compartir ahí en el chat, ¿sí? Para que pues finalmente no es parte, digamos, era un tema de análisis hoy, ¿sí? Pero se los voy a compartir para que ustedes de pronto, si alguien quiere profundizar un poco más respecto a este asunto, pues lo hagan, ¿cierto? Pero es llegar a esa concientización, ¿sí? Realmente es eso, ¿no? ¿Cómo se dan esas dinámicas? Bueno, un tema de género, un tema de autopercepción, me limita, me saca del juego, ¿cierto? Y creo que esto que les estoy mostrando quería darles como una perspectiva diferente a lo que ocurre en la realidad que nosotros vemos en el día a día en nuestro país, ¿cierto? Que, como dicen por ahí, o sea, si por aquí llueve, por allá no escampa, ¿cierto? Por decirlo de alguna manera. O qué puede ser tan grave, ¿no? ¿Qué puede ser tan difícil, ¿cierto? Entonces, es hacer como reconocimiento de esos factores. Y estamos en la sociedad del siglo XXI. Eso fue lo que empezamos hablando al principio, ¿no? De composiciones, de esos paradigmas, de esas composiciones sociales vinculadas desde la perspectiva Pestel, ¿cierto? Hacia una sociedad que está globalizada y que finalmente encuentra una multiplicidad de barreras en el desarrollo de ese conocimiento, de ese acceso al conocimiento.
Entonces, hablábamos de eso, ¿no? Oiga, sí, qué chévere, la sociedad que aprende, cuáles son las características y cómo nosotros nos podemos integrar, ¿cierto? Y desarrollamos habilidades y competencias para participar activamente en esa sociedad que aprende. Cómo esa sociedad del conocimiento establece metodologías, desarrolla herramientas e incorpora formas que facilitan el conocimiento en las organizaciones, ¿verdad? Bien, o sea, todo muy bonito, muy bonito. Pero cuando comenzamos a hacer un análisis profundo, comenzamos a encontrar toda esta serie de cosas. Que lo que pretendo realmente es que nos sensibilicemos, ¿cierto? Y realmente, digamos, tengamos diálogos que nos ayuden a reconocer esos diferentes aspectos y que nos ayuden, ¿cierto? Y que más que ayuden, que potencien lo que nosotros hacemos en nuestro quehacer para que realmente esa dinámica de lo que hablamos en relación a esas definiciones de sociedad del conocimiento, la sociedad que aprende y esa cuarta revolución industrial integradas ahí, porque ahí están, ¿cómo las podemos mejorar? Didier. Profe, buenas noches. Hago un análisis en cuanto al estigma que hay en la sociedad y a las personas más vulnerables, que es la que se les debía colocar más atención en cuanto al conocimiento. Y es en cuanto a la ausencia. Yo creo que, profe, que hay y no sé cuál será debería ser el Ministerio de Educación, porque yo estuve es una anécdota que voy a comentar acá que me sucedió en Neiva, en un colegio que es de escasos recursos, donde va la población más marginada, y pues tuve la oportunidad de colocar a mi hija por unos días allá. Ella estaba haciendo en ese entonces, hace unos 7 años, estaba haciendo cuarto de primaria, y la llevé allá y hay gente humilde. Y una profesora maltratando a un niño que va sin zapatos al colegio y con un cuadernito por un refrigerio. Y entonces el niño llega y sale y lo regaña porque se coló por un refrigerio y lo regaña y váyase de acá, que usted no viene a este colegio sino solo a causar problemas, a molestar a los otros niños. Y entonces mi análisis que hice ese día ahí, saqué a mi hija de una vez de ahí, pues la tuve no había conseguido colegio cerca, preferí sacarla. Pensaba yo, ¿cuál será el futuro de ese niño? Si esos son los profesores que paga el Estado y que algunos padres confían en dejar un niño ya al cuidado de otros porque piensan que están bien. Entonces, la reflexión es, entre más marginada sea la persona, la educación en Colombia tiende a ser peor. Y entre más oportunidades tenga, como decía anteriormente, entonces van a tener muchas más oportunidades porque los hijos dicen al papá, porque tienen la posibilidad de pagar una pensión más alta y porque el ingreso, si no le dan una buena educación o si hay un maltrato para ese niño, entonces simplemente lo sacan y no van a tener el ingreso. Entonces, a veces es complejo, muy complejo acá, al menos en Colombia, analizo yo, para la educación de los más vulnerables, y así pues no se va a ver personas proyectadas al futuro. Tal cual, Didi. Creo que ahí esa es un ejemplo sencillo, ¿no? De lo que puede llegar a darse en esas dinámicas. Por eso hablo de los afortunados, de los que tenemos como el privilegio, ¿cierto? El privilegio. Entonces, pero hay que mirarlo por eso les decía al principio, ¿no? Hay que mirarlo desde una perspectiva holística, ¿no? Hay que mirarlo amplio, amplio, en todos los diferentes factores, ¿cierto? Entonces, hay muchas cosas que hay que mejorar. Creo que como sociedad tenemos muchas cosas que replantearnos, ¿cierto? Y reconsiderar cómo esa oportunidad cómo las oportunidades se van Profe, sesgando. Señor. bueno, yo comparto sí y no. Ahí vamos sobre la parte de la ética profesional de cada uno de los profesionales de su área. Ahí lo que deberían de haber hecho, y ahí el suboficial como testigo,
ver pasado un informe sobre el maltrato a ese soldado, perdón, a ese niño que iba sin zapato. Y es la ética profesional que tenía que tener ese docente, y para que no se repitiera con los demás niños. Ahí está la humillación a la parte de la educación. Si ese niño, los padres no tenían cómo comprarle los zapatos, iba con los zapaticos rotos, esa humillación iba sobre la ética profesional de ese docente. Él tenía que verle escrito para que lo llevaran a rectoría, a la situación, porque ahí está vulnerando. Y lo que dice él es cierto. ¿Qué ir a hacer de ese niño más adelante? ¿Engrosar las filas de los narcoterroristas o bandidos de este país? Pero el primer precedente era haber hecho un informe al rector, coordinador, subdirector, al jefe de núcleo sobre esa reputación y esa situación. Y es un paradigma. Y él dijo, bueno, yo no voy a que me vayan a maltratar a mi hija o que pase esa pena la hija mía sobre esa situación. Y la educación es sagrada e igual para todos. Pero ahí fue cómplice, porque ve un maltrato y una situación así. Todos tenemos la ética profesional y él tenía que verle escrito para que ella no siguiera atropellando a esos niños, niñas y adolescentes sobre esta situación. O verle comprar un par de zapatos. Ok, vale, gracias Pablo, gracias por el aporte. Bueno, existen diferentes perspectivas, ¿no? Existen diferentes maneras en que nosotros podemos allá reconocer esas diferentes situaciones, ¿no? ¿Vale? Entonces hay que reconocer también los contextos, cómo se dan y demás. Bueno, ahora yo los quiero invitar a todos ustedes, ¿cierto? A que hagamos un ejercicio significativo para la próxima sesión, ¿vale? Vamos, digamos que existen, sigo insistiendo siempre, ¿no? Y es algo que, digamos que como académico, como profe de universidad, como consultor empresarial, organizacional, siempre basarme en el método científico para poder probar, garantizar, socializar, compartir ese conocimiento, ¿sí? Yo los quiero, bueno, además de lo que ustedes están haciendo en el aula, ¿sí? En este momento creo que ya nos encontramos más o menos casi en un 60-70% del desarrollo del curso. Ustedes ya han navegado, hoy tuve la oportunidad de avanzar en la lectura. Yo leí a todos los foros, tanto el foro de presentación como el foro que cerró el día de ayer, ¿cierto? De esos aportes que ustedes han hecho desde sus perspectivas profesionales, desde la perspectiva de lo que han estado haciendo en sus diferentes instituciones, ¿cierto? En la fuerza en general, en las diferentes instituciones que componen la fuerza. Y bueno, veo que hay unos aportes significativos muy sobresalientes, ¿no? O sea, creo que yo estoy muy contento, muy satisfecho con este módulo porque encuentro esa composición de sensibilidad, encuentro esa composición de empatía, encuentro esa composición de que realmente lo que se hace allá detrás, ¿cierto? Uno a veces como ciudadano, como civil, uno piensa que las fuerzas simplemente están allá con el arma y combatiendo, pero cuando comienzo a leerlos, a identificar sus aportes en los foros, uno dice, caramba, qué tan equivocado estoy, ¿no? ¿Cierto? Y eso también hace parte como de ese conocimiento que a veces, cómo se comunican ciertas cosas, ¿cierto? Ahí creo que yo sé que mucha población o los beneficiados o los que han estado allá interactuando con cada una de esas experiencias que ustedes han propuesto y que han estado relacionando, pues lo conocen de primera mano, ¿cierto? Entonces, para potenciar un poco este aspecto, ¿sí? Yo quiero que, digamos, el tiempo que nos va a quedar ahorita, la próxima hora, porque pues vamos hasta las 9, ustedes tengan la posibilidad
de ir de hacer una revisión, ¿sí? ¿Se quieren apoyar con sus agentes virtuales? Háganlo, no hay problema, ¿cierto? De eso se trata, ¿no? De que podamos generar un megapron, un pron que nos ayude a interactuar con estos diferentes factores, ¿sí? Y si estamos hablando de incorporación tecnológica y sociedad del conocimiento y desarrollo de nuevas tendencias y formas en que nosotros estamos modelando nuestras estructuras, pues claramente haría mal en decir que no usemos el PROM, ¿cierto? Entonces, sí, hagámoslo. Entonces la invitación, ¿sí? Para esta próxima hora es que cada uno de ustedes, ¿sí? Si la quiere aprovechar, claro está, es que desarrollemos ese proceso de investigación bajo los parámetros que estamos viendo en la diapositiva, ¿vale? Yo aquí, digamos que lo sesgué un poco con relación a inclusión digital e innovación tecnología, pero quiero que nos enfoquemos realmente en desarrollo tecnológico. Vamos más allá. Creo que ya hemos abordado suficiente con relación a temas de inclusión, ya hablamos hoy de las brechas, ¿cierto? Hicimos un reconocimiento de esos factores, el caso colombiano, ¿cierto? Cada uno de ustedes creo que tiene una vasta experiencia amplísima en esas composiciones, de esas brechas que se dan, ¿cierto? Entonces dejémoslo ahí, dejémoslo ahí. Más bien, enfoquémonos en desarrollo tecnológico y cómo podemos potenciar a partir de esta iniciativa que quiero que ustedes lleven a cabo de revisión, de investigación juiciosa, ¿sí? ¿Cómo potenciamos ese conocimiento? ¿Sí? Entonces, enfoquémonos en desarrollo tecnológico. Vuelve y juega. Si alguien quiere hablar de innovación educativa, si quiere hablar de inclusión digital, está bien, ¿cierto? Pero pues a partir de lo que yo he podido ver en sus aportes, creo que el grupo tiene otra dimensión, va más allá, ¿cierto? Entonces creo que hacer énfasis en eso ya está bien, ya está bien. Más bien enfoquémonos en el desarrollo tecnológico. Y la invitación es que vayamos allá, al Banco Interamericano, al CAF, al Banco de Desarrollo de América Latina, al Foro Económico o a otras páginas de organismos multilaterales que ustedes puedan encontrar, ¿sí? Busquemos, no sé, vinculémoslos a los temas de objetivos de desarrollo sostenible, por ejemplo, a los 17 ODS, ¿sí? A los programas que tiene la ONU, ¿sí? Entonces, por ejemplo, claro, acá hemos estado hablando mucho de la UNESCO, ¿cierto? Pero tenemos temas de UNICEF, tenemos temas de FAO, ¿cierto? Tenemos temas relacionados con la OCDE y los programas de fortalecimiento y composición de transmisión de conocimiento que tienen, ¿cómo es que se llama este programa? El CAF, no, el CAF no, el CAT. Organizaciones que potencian el desarrollo a otros países o a otras regiones, ¿sí? Entonces, digamos que, mire, como ustedes lo quieran plantear, ¿cierto? Pero quiero que no sea ya el blog de Pepito. Quiero que no me van a traer temas de Wikipedia, ¿cierto? No nos vayamos a sesgar allá. No, quiero que vayamos un poquitico más allá de esos organismos multilaterales que tienen grupos de investigación que son serios, que tienen metodologías. Es más, si ustedes se encuentran en el mismo repositorio de la universidad, fantástico, los grupos de investigación que tiene, ¿no? Los grupos de Colciencias, los grupos de la Nacho, que son increíbles, ¿cierto? Acá en desarrollo colombiano. Modelos de spin-off. Bueno, no sé, de los laboratorios de desarrollo tecnológico que tiene, por ejemplo, les hablaba hoy de Mintic y Avanzatec. No sé, algo que sea representativo, ¿no? O sea, yo ahí les coloqué organismos multilaterales, pero no, allá, investiguemos, ¿cierto? El hecho es que quiero que desarrollemos esa habilidad.
o por lo menos comencemos allá desde esos conocimientos previos, prematuros o más avanzados, ¿cierto? Insípidos o evolucionados, que tengamos cada uno de nosotros, y hagamos una investigación y nos enfoquemos allá en desarrollo tecnológico. Y cómo, ¿cierto? Esos avances tecnológicos tienen un impacto en la sociedad, en una comunidad, que sea un ejemplo, ¿cierto? Quiero que hagamos ese ejercicio y que la próxima sesión hagan un pitch de 2 minutos haciendo su presentación. Oiga, mire, yo hice una investigación y encontré que el Ministerio de Desarrollo Económico de Japón intervino en la incorporación de nuevas tecnologías para generar impacto y socializar ese conocimiento en la comunidad de Ruanda. Esto ha generado que el 80% de la población marginal, ¿cierto?, haya podido tener acceso a luz o energía renovable, y que ese impacto adicionalmente hace que otras tecnologías a partir de ese desarrollo energético puedan tener la posibilidad de filtrar su agua con mecanismos mecánicos. Entonces tiene un doble impacto, porque no solamente les está generando energía, ¿cierto?, energía limpia, sino que adicionalmente la calidad del agua con la que están consumiendo tiene altos estándares para que sea potable y su consumo haya disminuido las enfermedades. ¿Listo? Ahí estuvo. Eso es más o menos lo que yo quiero que hagamos en la próxima sesión. La idea es que en la próxima sesión todos podamos participar, ¿cierto? En 2 minutos hagamos una breve descripción de lo que nosotros encontramos, ¿cierto?, teniendo presentes como esos elementos, entendiendo de que pues vamos a hablar de desarrollo tecnológico. ¿Estamos? ¿Es claro? ¿Hay dudas? ¿Tenemos preguntas, inquietudes? ¿Estamos? ¿Qué ocurrió? Xiomara, Diana, me la entendieron. Perfecto. Profe, por acá, entendido. Didier, gracias. Muy bien. ¿Quién más? Marcelo también me dice que está ok, lo entiende. Paula también. Valencia. He recibido IQSL con todas sus órdenes de instrucción. Perfecto. Una cosa, con referente al link de la asistencia no está dejando ingresar. Ay, caramba. No sé si hay administrador. El administrador nos puede confirmar si en efecto tenemos dificultades. No, definitivamente no deja ingresar. Sí, ya copié la dirección y no deja ingresar. Ah, caramba. A ver, miramos. Espérate, formato de asistencia. Profe, como en las clases anteriores yo no pude hacerlo, ahí me escribí como 5 veces. Ok, entonces no sé si de pronto, a ver cómo lo podemos resolver, porque yo aquí estoy haciendo un ejercicio y veo que el acceso está. ¿Qué error te está generando? Copio la dirección, directamente lo pego en el navegador y no me está dejando ingresar Vale, entonces hagamos lo siguiente, Marcelo. De pronto escribamos ahí en el grupo, ¿sí? En el chat del grupo, en el WhatsApp del grupo, haciendo referencia a que por favor te ayuden a resolver esa situación y que estás pues asistiendo, ¿cierto? ¿Listo? Porfa, sí, porfa, porque pues digamos no tengo manera, yo no tengo atributos acá para poder ingresar o hacer alguna modificación al respecto. Y el administrador del grupo... Si nos estaba escuchando, Marcelo, si me haces el favor y me escribes ahí en el grupo, está mi número por interno y miramos tu caso, por en el chat del grupo. Ok, vale, listo. Excelente, ya te contestaron, Marcelo, y a todos los que tuvieron dificultades con el acceso. Entonces, listo.
Entonces, Qué pena, los vuelvo a interrumpir. Les voy a compartir ahí, si es solo dificultades de acceso a la plataforma, les voy a compartir en el grupo el link de mesa de ayuda para que pongamos el caso. Porque pues ya muchos de los que habían puesto ya se solucionaron, entonces ponemos el caso. Si cualquier cosa no les contestan en el transcurso del día de mañana, me vuelven y me confirman y miramos casos particulares. ¿estamos, Marcelo? O bueno, los que tienen dificultades, ¿estamos? ¿Comprendido? Sí, profesor. Perfecto, listo. Entonces, resumen, ya, para terminar acá entonces con la presentación de esta diapositiva. Entonces, vamos a identificar, a ingresar a una página oficial que sea un organismo multilateral o una organización o una página de una organización que nos pueda garantizar que están aplicando método científico. No es el blog de Pepito, no es allá Wikipedia, ¿cierto? No. Quiero que la información de donde estamos derivando esa investigación corresponda a una entidad seria que por lo menos nos pueda garantizar que lo que están diciendo es cierto, ¿vale? Buscamos un proyecto que nos haya llamado la atención. Lo indagamos, lo revisamos, miremos cuál fue el impacto, cómo fue el aspecto que se dio, cuál es el nombre del proyecto, ¿cierto? ¿Qué es lo que le pareció más inspirador o qué fue lo diferenciado, ¿cierto? Y cómo de una u otra manera eso lo podríamos trasladar a un contexto en el que nosotros nos encontramos hoy en día. Yo sé que ustedes han tenido unas experiencias significativas, pero pues claramente a partir de lo que nosotros podamos ver allá, ¿cierto? Lo que está pasando en el mundo, en ese mundo globalizado, con cosas, mire, muy sencillas. Yo la vez pasada miraba un documental, mire, a punta de botellas, ¿cierto? Con botellas de gaseosa, con agua, las colocaban en el techo y con eso generaban luz artificial. Cosas tan sencillas, ¿no? Cosas de esa naturaleza. Entonces, no necesariamente la tecnología tiene que ser de avanzada. Pueden ser cosas milenarias, ancestrales, que se adaptan a esas composiciones en las que nosotros nos encontramos y podemos desarrollar cosas innovadoras, nuevas, que les sirven a las comunidades. De eso se trata, eso es lo que realmente quiero que hagamos. Entonces, en esta hora que nos va a quedar, ¿cierto? Yo los invito a que la aprovechemos y comencemos a trabajar en esta tarea. ¿Listo? Ahora, eso es para nuestro próximo encuentro. De igual manera, invitarlos a que sigan participando en la interacción que debemos tener en el aula. Eso es muy importante, ¿sí? Hay unos videos que ver, hay un tema y unas lecturas, ¿sí? Hay unos informes que están allá puestos que hacen parte de estas organizaciones, otras lecturas que son de fortalecimiento, de acompañamiento, para que tengamos diferentes perspectivas, ¿sí? Eso creo que hace parte también de la forma en que yo considero que es muy importante aprender. Sí, estamos viendo los aspectos, algunas perspectivas y cómo, digamos, las podemos comprender, pero también cómo vemos otras composiciones, ¿cierto? Porque de eso se trata el conocimiento. Ver los diferentes puntos de vista, otras configuraciones, otras realidades, enriquecen esa percepción, enriquecen nuestros modelos, ¿no? Y nos ayudan a reconocer, pues, cómo podemos repensar lo que nosotros estamos concluyendo, ¿cierto? Nuestras creencias, nuestros propios paradigmas, que eso fue lo que hablamos al principio, ¿no? ¿Cierto? Uno de los primeros aspectos que estuvimos hablando era que los paradigmas eran sociales, ¿cierto? Allá sociales, y también tenemos paradigmas individuales. Y tenemos derecho a reconsiderar nuestros paradigmas, nuestras creencias, ¿cierto? Entonces tenemos allá esas composiciones, entonces cómo logramos allá reconocer esos diferentes elementos. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien con la instrucción? ¿Estamos todos ok? ¿Cierto? Creo que sí.
No se les olvide dar respuesta a esas dos preguntas. ¿Sí? Yo les pido que por favor, aunque estas diapositivas van a quedar allá en el aula, pero tomen el pantallazo, ¿cierto? Tomen el pantallazo para que aprovechen estos espacios en este momento, ¿cierto? Acuérdense, la idea es que en esta hora, de 8 a 9, pues no se vayan a desconectar de lo que estamos haciendo, sino que ustedes aprovechen esta horita y comiencen a indagar, a preguntar. Pregúntenle a su asistente virtual, ¿cierto? Háganle un prompt, indicándole o recomendándole que les ayude a identificar un desarrollo tecnológico que incorpore quizás de pronto saberes ancestrales y que se adapten a las nuevas necesidades o a las nuevas composiciones. Un desarrollo que haya generado un impacto en una sociedad, un desarrollo tecnológico que aborde la sociedad del conocimiento. Bueno, no sé, ustedes allá desde sus diferentes formas, como lo vayan entendiendo, como hayan ido abordando el desarrollo de estos encuentros sincrónicos, desde la perspectiva en la cual también están abordando o reconociendo el material que tenemos en el aula, pues designen su forma, su característica. Igual es válido, ¿cierto? No sé, ¿hay dudas, preguntas? ¿Estamos? ¿Los acabé de confundir o los acabé de orientar? ¿Estamos? Muy bien. Ok. Listo, perfecto. Entonces, digamos que esa es el ejercicio que quiero que hagamos de ahora, o sea, en esta horita. ¿Sí? Si tienen alguna inquietud o alguna cosa, pues igual lo pueden plantear en el chat y yo voy a estar muy atento en el chat, ¿sí? Por si acaso hay alguna inquietud. O nos quedamos acá. No, hagámoslo en el chat para que ustedes allá ya se puedan desconectar, ¿cierto? Hagan su pausa activa, por favor, hagan pausa activa y estos 60 minutos que quedan, pues hagan su desarrollo individual en relación al ejercicio que estamos proponiendo. ¿Listo? Ha sido un gusto haberlos acompañado el día de hoy. Agradecerles a todos esa disposición. De verdad que es un grupo inspirador, ¿cierto? Créame que yo voy a llevar como experiencia todo lo que yo he visto, todo lo que yo he podido leer en sus aportes en el foro y en los aportes que hemos llevado en estos encuentros sincrónicos. ¿Vale? De eso se trata, ¿no? El conocimiento se comparte y cada uno de nosotros tenemos algo que aportarle a los otros, ¿cierto? Entonces, súper bacano, muy bacano y pues bueno, un feliz fin de semana. Estudien mucho y nos vemos entonces el lunes, ¿cierto? Profe, señor. Ahí dice que mañana desde las 8 hasta las 12, ¿eso es cómo? ¿La clase es normal o sincrónica? No, eso es asincrónico. Asincrónico. Ese es tu espacio que tienes para desarrollar lo que te estoy mencionando de entrar al aula, hacer las lecturas, visualizar los videos. Como parte del encuentro sincrónico es lo que estamos dejando acá, esta tarea, ¿cierto? Esta horita para que tú comiences a indagar, a revisar y hagas tu presentación, tu pitch en 2 minutos. Teniendo presentes esas dos preguntas que están allá, ¿no? ¿Cierto? Sí. El nombre, ¿cierto? ¿Cómo le pareció y por qué es inspirador? ¿Cierto? ¿O qué tiene de diferente? ¿Sí? ¿O por qué consideraste que era interesante socializarlo? ¿Y cómo lo podemos aplicar en un contexto? Acá. Sí, señor. Ok. Hecho. Cualquier duda, vuelvo y les reitero, yo estoy atento ahí en el WhatsApp. Muchas gracias, profe. Muy amable. Equipo, una feliz noche. Muchas gracias. Ahí quedamos. Chao, chao.